circuitos biológicos. Vamos a estudiar tejido biológico desde el punto de vista del electromagnetismo, considerando resistencia, capacidad e inductancia. ¿Ya? La única salvedad que hay que hacer es que en el tejido biológico, por ejemplo, una fibra muscular, un nervio, la superficie de un axón neuronal, la corriente viaja del siguiente modo. Yo voy a hacer un esquema. En un metal, si la corriente es así, la carga libre, electrones de valencia, en promedio, hay que recordar esto, si la carga es positiva, va para allá, ¿ya? Y si la carga es negativa, va para el otro lado, ¿ya? Entonces, así, en promedio ocurre eso, ¿ya? Entonces sería corriente y velocidad, ¿ya? En cambio, en tejido biológico, pasa esto. Digamos que esto es la membrana de un axón, de una célula, de lo que sea, y aquí hay poros, canales iónicos, ¿ya? Etcétera. Entonces, lo voy a dibujar en 2 instantes. Entonces, en cierto instante, esta zona puede estar positiva y un instante después, esta zona puede estar positiva. Entonces, la carga positiva se va moviendo hacia adelante. Así que aquí la corriente va así, ¿ya? Igual que en este caso. En los dos casos la corriente va hacia la derecha. La diferencia es que la velocidad aquí ya no es así, porque por aquí entra y sale carga, entra y sale carga. Después, por acá entra y sale carga. Instantes después, por acá entra y sale carga. ¿Ya? Es como hacer la ola. ¿Ya? En este caso, la velocidad de la carga es así, cuando entra y sale, y la corriente es así. ¿Ya? Aquí es perpendicular, aquí es perpendicular, en cambio acá puede ser 0 grados o 180 grados. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. ¿Ya? La corriente en el tejido biológico no viaja así. O sea, no, la carga no viaja así. ¿Ya? Eso no ocurre. Ahora la carga viaja por acá, por la superficie. ¿Ya? Por si acaso, esa es la situación normal. Porque un científico lo podría forzar y podría hacer que la carga, que los iones viajaran por acá. ¿Ya? Pero eso no es lo normal. ¿Ya? Entonces, una vez explicado eso, podemos ver lo siguiente. La resistencia de una membrana biológica es del orden de, ¿cómo se puede calcular resistencia? Voltaje partido por corriente, y eso da 5 millones. Es el valor típico. ¿Ya? Por si acaso, si conecta tejido biológico en serie, si la longitud se duplica, la resistencia se duplica. ¿Ya? Después dice, la capacidad de una membrana biológica, es decir, cuánta carga puede acumular por unidad de voltaje aplicado, ¿ya?
por ejemplo, los electrocitos de una anguila eléctrica, ¿ya? Células planas como si fueran láminas metálicas, una queda positiva, la otra negativa, y eso queda ahí firme, sin descargarse, mientras se esté consumiendo ATP. El ATP es la batería, ¿ya? Eso da 10 a la menos 10 faradios. Y por último, la inductancia, que se relaciona con la capacidad del tejido biológico de almacenar energía magnética. En cambio, el ítem 2 es la capacidad de almacenar energía eléctrica, ¿ya? La inductancia de una membrana biológica se calcula como el voltaje dividido por la derivada de la corriente, o la razón de cambio de la corriente. Y eso da 5 millonésimas de Hertz, ¿ya? El primer ejercicio dice lo siguiente: ¿con qué rapidez viaja un impulso nervioso, por si acaso, en los seres humanos, asumiendo que en cada zona polarizada tiene una longitud del orden de los 5 micrómetros? Aproximadamente, ¿cuánto demora un impulso nervioso en viajar desde el cerebro al extremo de un pie? ¿Ya? Entonces aquí la zona polarizada puede ser esa, ¿ya? Y después está por acá, así que la corriente viaja así, ¿ya? ¿Qué cosa es la zona polarizada? Son canales iónicos que en ese caso están abiertos para la carga positiva, ¿ya? Aquí queda positivo. Y el ejercicio dice que esto mide, o esto mismo, ¿ya? Eso mide 5 micrómetros, ¿ya? Entonces 5 micrómetros acá, y después en el siguiente instante 5 micrómetros, en el siguiente instante 5 micrómetros, ¿ya? Y así va avanzando. Nos faltaría saber cuánto tiempo están abiertos estos poros, ¿ya? Esos datos, el tiempo es 0.4 microsegundos, ¿ya? Así que con la distancia y con el tiempo podemos calcular la rapidez. 5 micrómetros dividido por 0.4 microsegundos, ¿ya? Y eso da para los seres humanos, ¿ya? Estos son datos de seres humanos, ¿ya? Esto da 12.5 metros por segundo, ¿ya? Eso es lo que tarda un impulso nervioso en viajar por el sistema nervioso humano, ¿ya? Y dice, ¿cuánto demora un impulso nervioso en viajar desde el cerebro hasta el pie? ¿Ya? Entonces tenemos la rapidez, ¿ya? Desde que el cerebro le da la orden al pie de moverse o mover los dedos, ¿ya? ¿Cuánto sería el tiempo transcurrido para que el pie reciba la señal? El tiempo va a ser distancia partido por rapidez. La distancia podría ser de referencia 1,75, ¿ya? La rapidez la tenemos, 12.5. Y eso da 0.14 segundos. ¿Ya? Eh, Alguien dice, si los axones tuvieran vainas de mielina, ¿la fórmula es la misma? Sí, ¿ya? La resistencia surge de las vainas de mielina, ¿ya? Es correcto. Súper buena observación, ¿ya?
La fórmula sería la misma, solo cambiaría la corriente, que podría ser más débil o más fuerte, según la configuración de las vainas de mielina. ¿Ya? ¿Hay más dudas? Joaquín dice que no. Antonio Espinosa, ¿dudas? William dice que no. Ya. Ok. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 2. ¿En cuánto tiempo se puede descargar naturalmente la fibra muscular de un colibrí? Para la fibra muscular de un colibrí, específicamente las alas del colibrí, ¿ya? Utiliza una resistencia de 2 por 10 elevado a 8 ohm. Y hay que recordar que al principio de esta tutoría dijimos que la capacidad era del orden de 10 a la menos 10 faradios. ¿Ya? Letra B, un colibrí puede dar cerca de 50 aleteos por segundo, como mínimo. ¿Ya? Se puede explicar que las alas del colibrí se relajan entre cada aleteo debido a la descarga natural de las fibras musculares. ¿Ya? Ya. Por si acaso, 50 revoluciones por segundo es mucho. ¿Ya? Es increíble lo que consigue hacer el colibrí. Y la duda es de qué manera consigue esa frecuencia tan alta. ¿Ya? Porque el cerebro no envía 50 órdenes por segundo. ¿Ya? ¿Existirá una forma más sencilla de conseguirlo que no sea dando 50 órdenes por segundo a los músculos? ¿Ya? Ya. Cuando se descarga un sistema, aparece como dato importante la capacidad. ¿Ya? Porque recuerden que la capacidad nos dice cuánta carga acumuló por cada voltio. ¿Ya? Y el tiempo de descarga, tau, tiempo de descarga, tiempo de descarga natural, ¿ya? Solo por una razón física, no porque el cerebro esté dando órdenes, ¿ya? El tiempo de descarga natural va a ser R por C, ¿ya? Entonces, para la letra A, calculamos la resistencia multiplicado por la capacidad, y esto da que si se deja de producir, de romper ATP, se va a descargar después de 0.02 segundos, ¿ya? El ATP, cuando se rompe, hace papel de batería, ¿ya? Por otro lado, la frecuencia del aleteo es de 50 revoluciones por segundo, y este número es 1 sobre 50, ¿ya? Así que letra B, efectivamente, se puede explicar el aleteo, o sea, el cerebro da la orden y de ahí se olvida y se descarga, ¿ya? Así que se puede explicar por eso. Se puede explicar el aleteo por descarga muscular, ¿ya? ¿Dudas? Ya, entonces, muy útil saber que el tiempo de descarga es R por C, ¿ya? Porque esto se relaciona mucho con el tiempo de reacción de los seres vivos, ¿ya? De los seres vivos que tienen sistema nervioso.
Allen dice que no le quedó claro lo de 1/50. Bueno, R por C dio 0.02 o 1 dividido por 50. Quiere decir que si el ATP deja de convertirse en ADP, ya no va a haber voltaje en la fibra muscular. Cuando hay voltaje, el músculo está denso, se eleva, ¿ya? Se descargó el músculo, solito va a caer después de 0.02 segundos, ¿ya? En forma automática, no hay que pensarlo, se descarga solo, ¿ya? Eso es, ¿ya? Parece que ahí se entendió mejor. Cuando inyectan la energía, el músculo se contrae y ahí sube. Cuando cortan la batería, que es el ATP, cae solo, ¿ya? Se demora 0.02 segundos en descargarse, ¿ya? Esa es la relación, ¿ya? Es algo, o sea, el aleteo es tan rápido que cuesta mucho decir, pero es porque el colibrí da la orden. No es necesario, no es necesariamente así. Hay una forma más fácil, ¿ya? Una forma física, nada más. Descarga de los músculos, ¿ya? Hay unas maquinitas que hacen masaje eléctrico, ¿ya? Se conectan unos gelatinas conductoras y, cada vez que llega corriente al músculo, el músculo se contrae, ¿ya? No tienen, pueden estar haciendo otra cosa, haciendo las tareas de física, lo que sea, y van a estar haciendo ejercicio gracias a esa máquina. Es la misma idea, ¿ya? Se contrae y se descontrae el músculo por una razón física. No hay que pensar en eso, es automático, ¿ya? ¿Hay más dudas? Ya. Constanza, Nicole, ¿alguna duda? Ya, todo claro. ¿Ya? Si les gustan estos temas, puede llegar al nivel de que se quieran especializar en esto, una tesis, magíster, doctorado, un paper, ¿ya? Estamos aplicando la física a la biología con un paso intermedio que es la química, ¿ya? O sea, la energía proviene de romper moléculas, ¿ya? Está todo, en un ser vivo está integrado todo, física, química y biología, ¿ya? Es bien entretenido. Ya, vamos a aprovechar de pasar lista. Por favor, anoten su nombre y apellido. Williams, Allen, Fernando, Constanza, Amanda. Ya. Antonia. Ya. Ya, pasamos al siguiente ejercicio. Ya, esto sería la habilidad número 2 que estudiamos en física, que es analizar, ¿ya? ¿Qué relación existe entre los circuitos biológicos y Alan Turing? Primero leamos la respuesta que sale en la guía. En 1940, Alan Turing postuló en el paper Maquinaria Inteligente, 1940, ¿ya? Que el aprendizaje queda almacenado en las resistencias eléctricas de las conexiones neuronales, afirmación que se utiliza como base de la inteligencia artificial y que se conoce como conexionismo. Ya, se refiere a lo siguiente. Hay un juego de Hasbro que se llama Operando, ¿ya? Y aquí hay desafíos de un cirujano, ¿ya? Y aquí está riñones, hígado, pulmones, corazón, etcétera, ¿ya? Y si hacen la operación correcta, por ejemplo, este es el desafío, esta es la respuesta, ¿ya?
Entonces, si conectan esto con la respuesta correcta, aquí una ampolletita se prende. ¿Ya? Entonces, alguien que no sepa qué es lo que está pasando ahora puede preguntar, ¿y cómo este cartoncito sabe la respuesta? ¿Ya? Si lo dan vuelta, ¿ya? Se observa que, ¿por qué es la respuesta correcta? Porque ese punto está unido con ese, con cable. ¿Ya? Entonces, no tiene nada de inteligente este cartoncito, la única gracia es que se cableó correctamente. ¿Ya? Entonces Alan Turing, en 1940, se preguntó si esa es la respuesta para el funcionamiento del cerebro. Tal vez todo se base en cómo estén cableadas las neuronas. Estas son neuronas, y eso es la sinapsis. ¿Ya? Entonces Alan Turing dijo que si tenemos neuronas, que serían esas, ¿ya? Primero, todas las neuronas parten conectadas con todas. Esa, por ejemplo, se conecta con todas, ¿ya? Esa con todas, esa con todas y esa con todas. Pero mediante un proceso llamado aprendizaje, ¿ya? Dado que esta es la respuesta correcta, esta, ¿ya? Debido al aprendizaje, esta resistencia, esa y esa pasan a infinito, y en cambio esa, que es la correcta, pasa a cero. ¿Ya? Y esta conexión es la sinapsis. Entonces ese modelo que se llama conexionismo, ¿ya? Que es bien bonito, funciona, toda la inteligencia artificial que usamos ahora, en este momento, se basa en eso. ¿Ya? En el fondo lo que hace es, mira, no sé la respuesta, pero existe un algoritmo de aprendizaje, un método que permite hacer que todas las resistencias inútiles pasen a infinito y las útiles se vuelvan muy conductivas. Entonces, una neurona A va a estar bien, muy conectada con la neurona B. Y conectando de distintas maneras este cerebro, porque lo que dibujé era el cerebro, ¿ya? Conectando la neurona de distintas maneras, podemos tener un cartoncito que represente conducir un automóvil, otro responder una prueba de física, otro reconocer imágenes, etc. ¿Ya? Distintos desafíos se ven mostrados en distintas conexiones neuronales. ¿Ya? Esa es la teoría de Alan Turing. Cuando él la presentó en 1940, en un instituto de ciencia avanzada de Gran Bretaña, el director, que era el nieto de Charles Darwin, se rió de eso, dijo que era un trabajo de niños, ¿ya? Tal cual, trabajo de niños, trabajo de escolares, y debido a eso se retrasó la inteligencia artificial como 30 años. ¿Ya? Distintos científicos descubrieron distintas partes de lo que había descubierto Alan Turing, y mucho después, como 50 años después, se revivió este paper donde está la base de toda la inteligencia artificial que se usa ahora. ¿Ya? Como pueden ver, en el fondo es un modelo físico. ¿Ya? Todo el aprendizaje está representado en resistencias. Resistencia infinita significa que las neuronas no se comunican, y resistencia baja en la sinapsis significa que sí hay comunicación. ¿Ya? Alguien dice que podría ser que utilice las otras neuronas para otras funciones, pero ser el mismo canal. Correcto, sí. Así es. ¿Ya? Los circuitos neuronales se superponen. ¿Ya? Y pasan demasiadas cosas interesantes. ¿Ya? Por ejemplo, que, por decir una cosa, ¿ya? Los recuerdos se almacenan el recuerdo de algo se almacena por categorías. ¿Ya? El recuerdo puede tener sonido, aroma, visión, etc. Entonces el mismo recuerdo se divide. ¿Ya? Del recuerdo X, tal circuito neuronal almacena la parte visual, este otro la parte aromática, este otro la parte táctil, la parte áptica, ¿ya? Etc. ¿Ya? Esto es súper interesante, ¿ya? Muy complejo, y actualmente, en este momento, ¿ya? Hay personas que, basándose en eso, investigan lo mismo que se hacía en la película Matrix. ¿Ya? Investigan exactamente lo mismo, que era cargar conocimiento mediante una conexión. ¿Ya?
Se hace hoy día, se está investigando. Se ha hecho con ratones, ¿ya? Se le, se le enseña, por ejemplo, a unos ratones a tenerle miedo a una flor, ¿ya? Se descarga la configuración neuronal y esa configuración neuronal se le coloca a otro ratón que nunca le había tenido miedo a una flor. Y al hacer eso se verifica que ahora sí le tiene miedo a la flor. Están descargando conocimiento, ¿ya? ¿Ya? Si se investiga más, se puede llegar a cosas más complejas. Exacto, ayer, por eso lo de los sectores del cerebro, sí. ¿Ya? Ya. ¿Más dudas? Ya, pasamos al ejercicio 4. Estamos viendo una motoneurona eh, cuando damos, eh, cuando movemos un músculo en forma racional, en forma pensada, ¿ya? La señal va del cerebro al músculo. Por ejemplo, cuando jugamos ajedrez, ¿ya? Va del cerebro al músculo. Pero cuando reaccionamos rápidamente, por ejemplo, si nos acercan un fósforo a la mano y quitamos la mano, ya no fue esa orden del cerebro al músculo, fue de la médula al músculo, ¿ya? Porque fue un acto reflejo, ¿ya? Entonces hay dos vías, una las vías donde uno piensa que va a hacer algo y otra donde eso es muy lento, ¿ya? Son los reflejos, ¿ya? Y van de la médula al músculo, ¿ya? Entonces en ese caso participan las motoneuronas. Entonces aquí dice, dado el siguiente circuito biológico, que parte en la médula, no en el cerebro, determine el lapso de tiempo necesario para que el impulso nervioso pase desde la médula espinal a la mano, ¿ya? Considere que la distancia recorrida es de 80 centímetros. Letra B, sabiendo que el tiempo de reacción de un ser humano es del orden de 0.3 segundos, tiempo de reacción, o sea, desde el detector al cerebro, no desde el cerebro al músculo, ¿ya? ¿Ya? El tiempo desde que nos damos cuenta de que nos estamos quemando la mano, por ejemplo, ¿ya? Es de 0.3 segundos. ¿Cuánta distancia habrá descendido una bolita desde el momento en que se detecta que está cayendo hasta el momento en que la mano comienza a moverse para atraparla? ¿Ya? O sea, el ojo detectó que está cayendo, le envió el mensaje al cerebro, 0,3 segundos, el cerebro responde y empezamos a mover la mano. ¿Ya? En hacer todo eso, en ir y volver, la bolita ya cayó. ¿Cuánto cayó? ¿Ya? Letra C, un automóvil se desplaza a 80 kilómetros por hora. ¿Cuánta distancia habrá recorrido desde que el conductor detecta la luz roja hasta que el pie comienza a presionar el freno? Voy a anotar los datos. Ya, entonces, eh, ¿cuánto se demora el impulso nervioso desde la médula a la mano? La distancia recorrida es de 80 centímetros y
la rapidez dijimos que era para el ser humano 12.5 metros por segundo, ¿ya? Es un valor promedio entre los animales, ¿ya? Porque hay ciertos seres vivos en los cuales esto es mucho más rápido, ¿ya? Pueden investigar el calamar, ¿ya? Van a ver que es más rápido. En cierto sentido tiene una inteligencia similar y en cierto sentido puede ser hasta superior al ser humano, ¿ya? Lo malo es que no tiene manos, ¿ya? Así que ahí está la desventaja, ¿ya? Bueno, el tiempo va a ser distancia partido por rapidez. La distancia es de 0.8 metros, la rapidez es de 12.5 metros por segundo, ¿ya? Y eso da 0.064 segundos, ¿ya? Letra B, observamos que cae una bolita, así que el tiempo total va a ser el tiempo en detectar que cae, 0.3 segundos, eso dice la guía, ¿ya? Ese es el tiempo de reacción, más el tiempo, este tiempo, ¿ya? Más el tiempo en que la señal va de la médula a la mano, ¿ya? Que sería, ese sería el camino más rápido posible, ¿ya? Cuando uno ve que algo se está cayendo, vimos que un florero o una taza se está cayendo y no dijimos esto, la taza se está cayendo, debería estirar la mano para detenerla. No, fue reflejo, ¿ya? Entonces este es el caso más rápido, ¿ya? ¿Cuánto cayó la bolita? La bolita cayó a esta distancia, física 1, mecánica, ¿ya? Un medio de 9.8 por el tiempo al cuadrado, ¿ya? Casi 65 centímetros, ¿ya? Centímetros. Eh, pero resulta que cuando nosotros tiramos la mano, ¿ya? No la estiramos donde percibimos que estaba cayendo, sino que ya sabemos que hay que hacer una corrección y colocar la mano unos 65 centímetros más abajo, ¿ya? Porque estamos reaccionando al pasado, ¿ya? Siempre el cerebro hace esa corrección, ¿ya? El cerebro sabe que recibió datos antiguos, así que extrapola. Por ejemplo, cuando se juega ping-pong o tenis, ¿ya? Uno ya sabe que no debo reaccionar donde vi que estaba la pelotita, sino donde va a estar la pelotita, ¿ya? Bueno, y letra C, ahora estamos haciendo frenar un automóvil que se desplaza a 80 kilómetros por segundo, 80 kilómetros por hora, o 22.2 metros por segundo, ¿ya? Entonces el tiempo total va a ser, desde que se recibe la señal, 0,3 segundos, tiempo de reacción, desde que el cerebro se dio cuenta que la luz estaba en rojo, pasó de amarillo a rojo, ¿ya? Más lo que se demora la señal desde el cerebro al pie. La distancia puede ser 1.7 metros y la rapidez de la señal nerviosa es 12.5, ¿ya? 0.436 segundos, ¿ya? Eso es el tiempo aquí hay que esperar para que uno empiece a presionar el freno, ¿ya? ¿Cuánta distancia recorrió el auto? Distancia es igual a esta rapidez por este tiempo, ¿ya?
9.68 metros, ¿ya? Y todavía no ha empezado a frenar, ¿ya? A eso hay que agregarle la gran distancia, porque va a 80 kilómetros por hora, ¿ya? Y la gran distancia que debe recorrer para llegar a velocidad cero, porque sería tonto presionar el freno de un tirón, ¿ya? Sería mucha aceleración, ¿ya? Eso se siente muy mal. Y además podría provocar choques con los de atrás, ¿ya? Así que ya a toda esa distancia hay que sumarle esta distancia base, ¿ya? Que es lo que ha recorrido el auto solo hasta el momento de empezar a pisar el freno, ¿ya? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Dafne Ramírez, ¿dudas? El desarrollo de la última, ya. ¿Ya? Ahí está la rapidez 22.2 metros por segundo, el tiempo de ida y vuelta es 0.436 de ida, ¿ya? Del sensor al cerebro y de vuelta, ¿ya? Del cerebro al pie, ¿ya? Y por último tenemos rapidez por tiempo, ¿ya? En base a eso se calcula la velocidad máxima permitida, correcto. Así es. Sí, sí, Ayan, así es. ¿Ya? Y también se calcula la aceleración máxima que debería una persona aplicar en la carretera, ¿ya? Porque aceleraciones muy altas no está bien, ¿ya? No está bien porque, entre otras cosas, se hace daño al conductor y puede provocar choques con el que va atrás, ¿ya? Tiene que ver también con la distancia mínima de separación entre un auto y otro, ¿ya? Bueno, y todo esto también lo usan los automóviles de conducción autónoma, ¿ya? Eh, donde ustedes le dicen el destino, ¿ya? Y mediante ecuaciones que tienen que ver con fuerza, torque y aceleración, el automóvil decide cómo llegar al destino, ¿ya? Automáticamente, sin conductor, ¿ya? Eso se hace en Estados Unidos, hay una legislación para autos de conducción autónoma, ¿ya? Pero en Arabia Saudita, ¿ya? Específicamente en Abu Dhabi, se hace esto mismo, pero no con autos, se hace con drones gigantes, ¿ya? Uno pide un Uber y llega un dron gigante, sin conductor, ¿ya? La persona se mete adentro del dron y automáticamente, usando esta fórmula, fuerza, torque, aceleración, el dron llega al destino. Es un Uber, pero un Uber de multimillonarios, ¿ya? Es un dron de conducción autónoma, ¿ya? Eso se utiliza actualmente en lugares como Abu Dhabi. ¿Ya? Ya, ¿dudas? Dafne Ramírez, Paola Gormaz, ¿dudas? Pasé lista, sí, Paola. Si no te anotaste, anótate ahora. ¿Ya? Coloca tu nombre y apellido. Ya, si no hay más dudas, entonces dejamos hasta aquí esta tutoría. Y siguiente tutoría, nos vemos en el 2021. ¿Ya? Siguiente tutoría. ¿Ya? Que estén bien, hasta luego.